Ahí le comentábamos también que esto se puede seguir de manera virtual por el Capa TV, pero bueno, yo siempre digo que mejor lo presencial, ¿no? Que hoy en día, nada, me parece que estos encuentros siempre decimos que además de lo que pasa en la charla, es mucho lo que pasa en el después, así que estamos muy contentos de recibir a Facundo. Así que, bueno, segundo encuentro del ciclo post. Ahora Leo un poquito va a presentar a la oficina Flora, pero de mi parte, sumar a lo que había dicho Leo en el anterior encuentro, que este ciclo de post por ahí viene a mostrar cosas que están por fuera de la currícula, pero hoy parecen importantes en el proyecto. Y bueno, ya en línea con lo que sigue, me parece que hablábamos recién de lo que es la experimentación del estudio. Nada, me parece que es ampliar los límites de la disciplina, experimentar y bueno, creo que ahora Leo va a terminar de contar un poquito lo que hacen. De nuevo, les agradezco que estén acá y bueno, arrancamos con que disfruten la charla, como sea. Sí, el machete que se va a hacer costumbre. Bueno, nada, el sellito de público fiel lo van a tener a la salida porque hoy viernes 13 encima con lluvia, pero bueno, vino todo, nada, estamos llenos de vuelta, así que muy contentos. Bueno, le agradecemos a Facu la generosidad de haber venido. No nos conocíamos personalmente. Logramos contactarnos, la verdad que se copó al toque con el ciclo y me parece interesante. Siempre fue una oficina que me pareció como interesante el enfoque que tenían y nada, es un gusto que estén acá. Bueno, voy a contar un poquito. Facundo Fernández se graduó con el título de arquitecto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en el 2014. Bueno, fundador de la Oficina de Arquitectura Flora, donde vincula su práctica con la investigación, experimentación y docencia en torno a la arquitectura y a la ciudad. Es profesor titular de arquitectura en la Universidad Torcuato Di Tella y ha sido docente en diferentes talleres en FADUBA. Bueno, también ha sido invitado a participar en workshops, charlas y exposiciones en Argentina, Chile, Brasil, Alemania, Suiza, Estados Unidos y China. Tiene un proyecto editorial, después por ahí lo puedes contar, acá con su socia. Así que, bueno, nada, bienvenidos y todo tuyo. Bueno, gracias chicos por la invitación. Me gustaría valorar estos encuentros. Creo que son muy buenos para la disciplina y muchas veces no se dan y también valoro de que podamos estar acá en Mar del Plata y que haya este nivel de encuentros acá. Me parece genial, muy motivante y es algo que no pasa muy a menudo y por lo menos yo espero que pase más seguido y en mayor volumen. Así que creo que la iniciativa es muy valorable para mí y espero que bueno, la gente, sobre todo de Mar del Plata y alrededores, puedan seguir asistiendo porque todo el panel de personas que van a venir son sumamente interesantes, muchos son amigos y nada, agradecerles por la invitación y sobre todo por estos contextos de charlas que son espectaculares. Bueno, como recién hicieron una introducción, yo soy Facundo. Yo hace varios años, en el 2017 creo, 18, abrí mi propia oficina, un poco para satisfacer mis propios anhelos en relación a la arquitectura. Desde un principio intenté direccionar mi propuesta en base a mis intereses, que fui forjando desde la facultad en adelante en relación a la arquitectura. La charla le puse el nombre de título de Unidad y Fragmentación, porque un poco lo que
producimos tiene que ver con esto. Y también nuestro enfoque sobre la arquitectura es bastante variado en cuestión de escala. Nosotros no interpretamos que haya una escala única para la arquitectura, sino más bien hay fragmentos que componen diferentes unidades en relación a la arquitectura. Y complejidad y contradicción, quizás muchos conocen este libro, fue un libro que su título resume un poco mi paso por la universidad. Y después esa frase que cito acá, estoy a favor de la vitalidad desordenada sobre la unidad obvia, fue forjando un poco mi práctica como arquitecto. Por lo que veo hay bastantes estudiantes, me parece, lo cual me gusta. Yo desde que, un poquito antes que terminé la facultad, ya daba clases en la FADU por muchos años. Ahora me cambié de Itela, pero bueno, me gusta mucho esa interacción con los chicos. Y también mi paso por la facultad tiene que ver bastante con este libro y otro que es Aprendiendo de Las Vegas, de Robert Venturi y Denise Scott Brown. Estos dos libros para mí resumen un poco el principio de mi interés sobre la arquitectura, que me costó un par de años encontrarlo. Estos dos libros sobre todo me empezaron a mostrar que la arquitectura tenía varias caras, ¿no? Mucho más diversas de lo que hasta ese momento, primero, segundo o tercer año, yo venía aprendiendo e interiorizándome. Entonces, esta frase para mí es importante porque también resume el modo en que trabajo. Quizás en una unidad en relación al desorden para generar un orden. Entonces, la próxima foto es una foto de la oficina donde trabajamos todos los chicos, que es bastante caótica. Es como un caos de alguna forma ordenado. Y quizás tiene bastante que ver con haber leído en su momento estos dos libros. Muchos de ustedes capaz no los leyeron, pero son libros muy interesantes. Y en esos libros, en Complejidad y Contradicción, Robert Venturi define un orden que acepta elementos opuestos y contradictorios. Yo hasta ese momento en la facultad entendía un poco el orden de lo que aprendí en historia, en entender un poco los órdenes clásicos, después el orden de la arquitectura moderna. Pero de repente este libro empezaba a hablar del orden desde otro lado, desde elementos opuestos, contradictorios, y que la contradicción no era una mala palabra también, ¿no? Que muchas veces en los talleres de diseño me pasaba eso de que hay una verdad medio única a la hora de proyectar. Estos libros un poco dan cuenta de que no, que la contradicción es algo a discutir y a trabajar con la contradicción. Y otra frase, también parte de este libro, dice: el orden en arquitectura no debe significar rigidez ni simplificación, sino una forma de estructurar las contradicciones a la experiencia humana. La teoría de la belleza del caos es una idea que reconoce la estética y armonía surgidas del desorden, la complejidad y la imprevisibilidad. Y bueno, también mi carrera fue un poco compleja y contradictoria. También por eso el libro me llamó la atención,
por el título, en principio, y después por el contenido. Empecé también a entender, para quizás los que no leyeron el libro es una crítica al movimiento moderno, y a partir de ese libro empecé a entender un poco de qué iba el movimiento moderno, que hasta ese momento yo lo venía estudiando muy racionalmente quizás, pero a partir de una crítica al movimiento moderno me empecé a interiorizar sobre el movimiento moderno. Y ahí viene como también mi interés sobre lo tipológico. Pongo este ejemplo. La tipología no como una mera forma arquitectónica, sino como estructuras que permiten y moldean las formas de vida de las personas en las que habitan, ¿no? Que la tipología no debe imponerse desde modelos abstractos, sino surgir de cómo vive la gente, cómo se mueve y cómo se relaciona con su entorno arquitectónico. Las tipologías que no deben ser fórmulas cerradas, sino estructuras abiertas, que evolucionan, permiten apropiaciones y también permiten diversos usuarios. Hay un concepto también de otros textos que se llama as found, que la tipología no es entonces una idealización, sino una adaptación crítica de lo cotidiano y lo heredado. Que no necesariamente, un poco, cuando yo leía estos textos, era desentenderme del análisis tipológico meramente arquitectónico, sino que podía ser un poco más abierto a lo cotidiano, a lo que anteriormente hablábamos de la imprevisibilidad, como dejar cabos desatados, ¿no? En cierta forma, que bueno, en nuestra práctica, o por lo menos de la forma que trabajamos nosotros, tratamos de atar todos los cabos y no necesariamente es importante. Y yendo a lo cotidiano, hablando de lo cotidiano, este libro, El arte de proyectar, de Neufeld, formaliza de alguna forma, a partir de un amplio catálogo de sistemas ergonómicos, usos para proyectar la vida de las personas. Es como también es como una interpretación tipológica de la ergonomía. Algo que este libro lo conocí en la secundaria, de hecho, trabajamos más en la secundaria, yo soy maestro mayor de obra, con este libro que en la facultad, pero fue un libro que siempre me interesó, porque en el libro todo el tiempo aparecen personas, el cuerpo humano, y al trabajar tanto en la secundaria con este libro, después me di cuenta en la facultad que nunca vi el cuerpo humano, y por lo menos me llamó la atención, como no estaba la persona nunca. Te diría que en toda mi carrera no estaba la persona presente. Y bueno, la tipología es algo que se manifiesta siempre, y como amante también de las ciudades o de los entornos urbanos, siempre miro la arquitectura. Cada vez que viajo, cada vez que me muevo, es algo que me cruza todo el tiempo. Mis viajes tienen que ver con las ciudades generalmente. Pero la tipología también es algo interesante de cómo se puede llegar a abordar. Entonces en el libro Aprendiendo Las Vegas, esa vez que cuando lo descubrí me quedé bastante fascinado de cómo abordan la tipología. Que en lugar de ver una tipología solo como una categoría formal de arquitectura, el libro conecta con el lenguaje de signos y símbolos de la arquitectura de Las Vegas. Entonces, estas dos imágenes tienen que ver con eso, cómo uno también puede percibir el mundo. Si bien son tipologías de departamentos iguales,
su relación con el paisaje urbano, con el mundo, es totalmente diferente. Y este es un libro interesante que yo solamente puse tres imágenes, que tiene que ver con un, con un recorrido fotográfico de un edificio en Alemania, creo que en Frankfurt era. Y cómo las personas se apropian de estos espacios de formas diversas. Y también sobre la mirada de la arquitectura sobre lo cotidiano, es algo que me interesa mucho, cómo desprendernos un poco del proyecto formal y empezar a entender que la arquitectura puede llegar a desarrollarse quizás hasta sin arquitectos muchas veces, o por lo menos desde mi interés sobre la arquitectura. Y ahí tiene que ver las personas, de vuelta, vuelvo a las personas, ¿no? Cómo trabajar junto a las personas. Y bueno, básicamente nuestra oficina, desde que empezó el estudio, está en el microcentro de Buenos Aires. Nosotros vivimos ahí también, donde, bueno, la diversidad tipológica es enorme. Ahí tenemos rastros de arquitecturas, de diferentes tipos de arquitecturas, del tiempo, del paso del tiempo en los edificios. Entonces hay como una ecología urbana que a mí me interesa mucho y es como un poco mi forma de ver las ciudades, ¿no? De vivirlas, ¿no? Desde quizás lo que hablaba antes del caos, ¿no? Entender un poco ese caos. Aldo Rossi hablaba de la ciudad como un lugar de la memoria, donde los tipos arquitectónicos sobreviven al tiempo y se transforman. Y es algo que me interesa también, es qué pasa, que la transformación de las ciudades, la transformación constante, de que una obra no necesariamente tiene que ser canónica de por vida, ¿no? Sino podría desaparecer tranquilamente. Quizás va un poco contra nuestros propios fetiches como arquitectos, que yo obviamente los tengo, pero bueno. Y Rem Koolhaas también interpreta la ciudad contemporánea como un sistema caótico y tipológicamente híbrido, donde el desorden no es un fallo, sino una expresión de vitalidad y complejidad de nuestro tiempo. La arquitectura, lejos de intentar imponer un orden artificial, debe leer, aceptar e intervenir la mezcla, generando nuevas formas de habitabilidad, que se van adaptando con la lógica del tiempo y entendiendo que el tiempo también es cambiante. Entonces, todos estas pequeñas frases y artículos un poco fueron cambiando mi forma de pensar o aprender o encontrar mi camino dentro de la universidad. O quizás un camino que tenía más que ver con mis intereses o mi forma de descubrir las ciudades. Y por eso Buenos Aires me interesa tanto, ¿no? Y en general las ciudades más caóticas, donde realmente es donde veo el panorama arquitectónico, ¿no? Y bueno, esto fue como un poco introductorio. Ahora voy a hablar un poco más específico sobre la práctica. Hoy en día mi práctica tiene que ver mucho con llevar adelante una oficina, con gente trabajando y también con muchos interlocutores. Una de las interlocutoras principales es mi contadora, que esto lo comenté en otra charla hace poco, que es una de las personas que hablo absolutamente todos los días, y es quizás la persona de que sin ella yo no podría tener tiempo para desarrollar muchas de las cosas que hacemos llevamos adelante en los proyectos o también pensamientos, ¿no?
es la persona que se encarga de un montón de tareas administrativas, si bien necesita el token del banco todo el tiempo, pero, pero bueno, es una parte fundamental del estudio. Y un poco también quiero contarles de que como un recorrido del estudio más cotidiano, ¿no? No solamente de una u otra obra, sino creo que muchas veces, o por lo menos para mí es muy interesante entender de que el rol de arquitecto es muy amplio, ¿no? Eh, y bueno, hablando de orden, desorden, complejidad, contradicción, un montón de cosas, tenemos un cierto orden bastante estricto en la administración de cada proyecto, de cómo llevamos adelante las documentaciones, los planos. Este fue un proyecto, tuvimos que hacer una carpeta de alrededor de 600 planos. Un proyecto que compartimos con Martín Torrado el año pasado y algunos chicos, hay un amigo que está por acá. Fue un proyecto muy lindo que demandó de un montón de administración, un montón de análisis y bueno, eso para mí es parte fundamental del rol, mi rol como arquitecto, es algo que estructura un poco la dinámica y que la hace posible. Pasamos muchas horas en la oficina, atrás de la computadora, pero también nuestra práctica tiene que ver con la relación que tenemos con los materiales y con los proveedores. Nosotros quizás no llamamos tanto gremios, sino llamamos por el tipo de trabajo que hacemos, sino proveedores. Trabajamos con muchos proveedores externos que tienen que ver con la tecnología del metal en su mayor medida. Algo que no aclaré, en el estudio también la mayoría de los integrantes no son arquitectos, sino son diseñadores industriales. Y es algo que me interesa de cómo trabajar transdisciplinariamente, por lo menos a mí me enseñó muchísimas cosas de cómo abordar también mi propia profesión, o también cómo es el cruce de conocimientos y también de programas, de recursos. Trabajamos un montón con tecnologías de la industria metalúrgica, con mucha precisión y en mucho volumen. Por eso la administración es fundamental, porque es como toda una cadena de montaje, digamos, lo que hacemos nosotros. No trabajamos tanto quizás en este caso con herreros de obra, sino todo es taller y montaje. Y bueno, y lo que hablo también de la tipología, yo lo llevo a diferentes escalas y un poco esa idea de tipología, repetición, tiene que ver mucho con nuestro trabajo. Quizás esta pieza que es muy chiquita resume un poco un proyecto tan grande como es el del Malva. Que si bien esa pieza es muy chiquita, fue pensada, diseñada y producida de la misma forma que todo el proyecto. Quizás los que vinieron a la charla de Martín tendrán un acercamiento mayor del proyecto del museo. Me imagino que dentro de los proyectos habló del Museo de Malva. Nosotros trabajamos dentro del museo, los espacios internos y también como equipamiento externo, analizando la arquitectura de Juan Herreros y compatibilizándola para llevarla a una propuesta de equipamiento y para conformar diferentes usos y programas.
Trabajamos con mucha documentación técnica. A lo largo de esta charla van a ver bastantes planos. Y toda esta documentación técnica para nosotros es vital, porque sin esta documentación técnica no llegaríamos a ciertos resultados que tienen que ver con esta idea de estandarización de la forma en que trabajamos, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un alto grado de estandarización sobre elementos únicos. O sea, trabajamos cada proyecto como un nuevo proyecto metódicamente, pero siempre proyectando algo nuevo. Por eso muchas veces nos pasa de que hay gente que nos quiere comprar piezas, pero nosotros en realidad lo que hacemos es proyectar arquitectura a partir de piezas, no pensarlas como piezas únicas, digamos. Si bien muchas veces nos toca diseñarlas como piezas únicas, siempre están envueltas dentro de nuestros proyectos arquitectónicos. Bueno, este proyecto tiene una gran variedad de planos que si no los administramos bien puede ser súper caótico, ¿no? Y bueno, lo que para mí tiene algo interesante respecto a esto es que trabajamos en diferentes capas de producción y también hoy tenemos un sector de depósito de mercadería, los talleres donde trabajamos, la oficina, que lo que les mostraba, que esa oficina es medio caótica también porque tenemos todos los prototipos que hacemos para cada proyecto, cada testeo de material, o piezas que tenemos que mostrar a los clientes. Y muchas veces esa combinación de ideas y de piezas únicas que vamos desarrollando se amalgaman, se reconfiguran y empiezan a aparecer nuevas ideas. Estas son un poco fotos generales de este proyecto. Este proyecto fue interesante porque veníamos trabajando con esta empresa y básicamente un día me llama uno de los directores y me dice: Facu, tengo que hacer los interiores del museo en 5 meses. O sea, del día que me llamó teníamos 5 meses para diseñar, documentar, producir y ensamblar todo esto. Fue como un desafío grande. Pero bueno, ahí entendimos que con proveedores buenos que responden y con un diseño bastante sistemático en la operación, podíamos llegar a hacerlo y bueno, lo llegamos a hacer. Fue un desafío muy grande. Tuvimos que interactuar encima en ese momento también con Juan Herreros, con Martín, para poder llegar a una propuesta que no se despegue del museo. Entonces entendimos también que la arquitectura del museo era muy compatible con nuestro sistema de trabajo. Todo el museo es muy riguroso en su modulación, tiene como medidas muy estándares. Entonces nosotros básicamente lo que hicimos es una submodulación del museo. Y en cada submodulación hay submodulaciones para generar diferentes usos dentro del equipamiento. Estas son algunas otras fotos de los diferentes espacios. Entonces ahí se puede ver un poco la modulación del museo y cómo nosotros interpretamos el lenguaje también del museo, que tiene que ver con el metal. Es un museo todo metálico. También la composición cromática del museo es importante. Es un museo que predomina el color verde. Y bueno, y después también las tecnologías de los procesos, las terminaciones. Y bueno, y también hubo un periodo que tiene que ver mucho con la documentación, cómo nosotros nos adherimos a la arquitectura de alguna forma. Este fue un proceso muy lindo que lo llevamos adelante con
los chicos de Consultatio y también con la gerenciadora de obra en cómo interpretar el museo y cómo nosotros después veníamos y un poco nos instalábamos. Entonces fue una documentación muy precisa. Estos son planos, como escaneos de planos, donde hay muchísima información. Y después hay otros niveles de planos que tienen que ver con ajustes y con todo tipo de detalles técnicos para que esto funcione. Y sobre todo en un periodo de tiempo mínimo, ¿no? Nunca sé cuál va. Ah. Esto es como la parte del café que diseñamos para el Malva. Pero bueno, si ven, todo tiene como cierto ritmo. Las fotos anteriores era la tienda y todo tiene su propio patrón de medida. Hay si uno estaría más interiorizado en el proyecto, hay mucha repetición de medidas. Y estamos hablando de medidas milimétricas. Nosotros, algo que también, como nosotros trabajamos al milímetro. Entonces, también a la hora de relevar, no sé, ahora estamos haciendo una casa en Buenos Aires, el relevamiento es en milímetros, porque después todo esto viene al milímetro, digamos. Menos que milímetro ya no, ya demasiado, pero... entonces, el margen de error es muy chico. Nuestros procesos, todo el relevamiento previo es fundamental para nosotros. Bueno, esto es algunas imágenes finales de este proyecto. Si ven también, van a ver equipamiento exterior. Todo ese equipamiento exterior fue también dentro de esos 5 meses diseñado. Todo el equipamiento fue diseñado para el Malva. Entonces tuvimos que hacer una serie de, que ahora vamos a ver, catálogo de diferentes muebles. Y todo eso no solamente tenía que ser diseñado, sino entender qué tecnología usar para que pueda producirse en tiempo, en calidad, sobre todo en tiempo, y que encima compositivamente sea acorde al museo, ¿no? Nosotros durante todos esos meses, ni bien empezamos a ir a obra, participamos muy activamente en la obra, nos involucramos un montón en la obra, tenemos un equipo de montaje que se va moviendo entre obra y obra. Es un equipo que con el tiempo entendió muy bien lo que hacemos y hoy trabajan bastante solos, digamos. Cada vez dependen menos de nosotros, lo cual es importante para nosotros. Pero bueno, por eso fragmentamos un poco nuestra práctica entre el equipo de montaje, nosotros con la oficina, la administración y los proveedores, los talleres, ¿no? Estas son una serie de imágenes que tienen que ver con los equipamientos móviles que diseñamos. Esta trama también se repite en otros sectores y la trama adquiere otro uso. Esa trama con agujeros de repente en otro sector son paneles para colgar cosas. Entonces todo empieza a encontrar una lógica de uso. Es ahí donde también quizás me viene a la cabeza el Neufer, ¿no? De cómo entender estas pequeñas tipologías para diferentes usos específicos. Y también la idea de que estos diferentes usos puedan ser versátiles. Todo esto que les muestro de equipamiento fijo, todo se desarma, nada está soldado, todo se puede reconfigurar. Tranquilamente la tienda se podría llevar al otro Malva, así que hiciéramos, ¿no? O también se podría expandir, reducir. Y eso también, un poco parte de mi interés de no tener que digitar un poco como arquitectos la vida de las personas, ¿no? De que quizás ya fuera de los proyectos
habilitemos a que las cosas puedan llegar a cambiar, ¿no? Pueda haber ciertas expansiones, se pueda reducir o directamente cambiar y desechar, ¿no? Quizás no es muy sustentable lo que digo, pero bueno, es real. Acá sigo mostrando algunas piezas más que fuimos diseñando para el museo. También nos dimos cuenta con la complejidad de piezas que tiene un museo. Quizás yo antes de trabajar en este proyecto no me hubiese imaginado la cantidad de piecitas que contempla un museo. Creo que hasta podríamos seguir proyectando cosas. Y bueno, y también el cliente, lo bueno es que optó porque cada una de estas piezas esté diseñada y no quizás comprada y puesta en el lugar, sino que cada una de estas piezas responda a la arquitectura general del museo. Había un montón de piezas, yo muestro algunas. Y bueno, este es un proyecto en Bahía Blanca que terminamos el año pasado. Lo lindo de este proyecto es que lo tuvimos que hacer a la distancia, con una supervisión de obra muy limitada también. Y es un proyecto que queda en un sector suburbano de Bahía Blanca. Por suerte resistió las inundaciones. Y es un barrio abierto, no es un barrio cerrado, de casas bajas. Y el cliente tenía dos terrenos. Tenía un terreno convencional y un terreno cuadrado. Inmediatamente me resultó interesante trabajar sobre un terreno cuadrado. Nunca me había pasado. Y básicamente lo que nos permitía era no depender de los perímetros. El otro terreno era rectangular de 8,66. Entonces, si ven, la casa está girada, ¿no? Está girada directamente al norte, como una operación bastante obvia. Entonces, ese terreno nos vino bárbaro, ¿no? Como decir, no dependemos de los perímetros. La casa es muy simple, tiene como todo un perímetro cerrado, muy definido. Y lo que compone la casa básicamente son los núcleos de baño y equipamientos y una escalera. No mucho más, después tiene una galería en la planta alta. La parte de arriba es la planta alta, la planta de abajo es la planta baja. Pero pensamos de que esta casa pues es como una pieza más de los sistemas que trabajamos. Entonces pensamos de que al estar nosotros lejos y con esa idea de trabajar mucho desde la documentación, queríamos evitar tener ciertos problemas, incongruencias proyectuales. Entonces dijimos, bueno, utilicemos una tecnología que, sin conocer la mano de obra, posiblemente la lleven a cabo bien. Decidimos trabajar con el ladrillo común. Y después llevar a cabo una documentación bastante rigurosa para que no haya grandes inconvenientes. La casa se hizo en 11 meses y el resultado no tuvo casi ninguna interferencia del proyecto a la ejecución, en cuestiones proyectuales ni técnicas. Nosotros entregábamos bastantes detalles de este tipo, algunos detalles bastante obvios, y también estaba complementado con una documentación técnica estructural con un ingeniero que no conocíamos en Bahía Blanca. Esa fue una experiencia interesante para nosotros porque era la primera vez que íbamos a llevar a cabo un proyecto sin estar ahí. Nosotros nos involucramos siempre en obra. De hecho, parte de nuestra estructura tiene que ver con la obra. Y bueno, la casa
se desarrolló en esos 11 meses y, y nos dimos cuenta de que es posible hacer lo que hacemos en lugares donde no dependan de nosotros, ¿no? De estar físicamente nosotros todo el tiempo. Es algo que hasta ese momento quizás no lo hubiese contemplado tanto. Bueno, esta es como la fachada de la casa, ¿no? La fachada principal que da a la calle. Y bueno, un poco el desafío de este proyecto fue de seguir trabajando de la forma que trabajamos, con otro tipo de rubros, con otro tipo de tolerancias. Nosotros trabajamos mucho con esa idea de percepción de la tolerancia y tratamos de pensar de cómo es la tolerancia con gremios con los que generalmente no trabajamos tanto y cómo hacemos que esa tolerancia, por más que sea mayor, sea precisa. Así que fue como un gran desafío para nosotros ese proyecto. Y por suerte resistió todos los temporales. Este es otro proyecto que acabamos de terminar. También fue un proyecto que nos llaman medio de un día para otro. La misma persona que nos llamó para Malva, de hecho. Y nos dicen, bueno, tenemos que equipar un lugar, pero no sabían bien para qué. Fue como, era esta propiedad que se compró en el centro de Buenos Aires, en Avenida Mayo, una oficina muy linda que se compró como en estado medio de abandono y se hizo una restauración de todo el piso, el medio piso, perdón, y había que diseñar algo que no estaba muy definido el uso y fue como algo interesante también, de que había un cliente que se acercaba a nosotros para que hagamos algo que no sabíamos bien qué era. Si bien intuíamos que podía hacer algo, nunca, creo que hasta el día de hoy, no está definido del todo. Pero bueno, básicamente trabajamos sobre esta planta, no se ve el mouse, sobre como una galería lateral que va a ser para exposiciones, una galería de arte, un hall central de ingreso y después oficinas, medio trastienda también de obras de arte. Pero bueno, algo que me llamó la atención era, bueno, tenemos que diseñar sin saber muy bien cómo y qué. Entonces optamos por trabajar de vuelta, sistemáticamente, de cómo pensar algo, quizás con ciertos usos, pero después quizás se pueda cambiar, o se pueda agrandar, achicar. De hecho, todavía estamos cambiando cosas de posición, porque todavía no sabemos bien cómo va a ser la posición final, o si va a haber una posición final. Me parece que por la dinámica que tenemos nunca va a haber una posición final de las cosas. Entonces, este desafío para mí fue interesante, es interesante, porque pone un poco a prueba lo que hacemos nosotros. Y quizás también pone un poco a prueba mi forma de apreciar la arquitectura, donde el tiempo puede hacer que las cosas cambien. O quizás uno pueda hasta aburrirse de lo que diseñamos y pueda modificarlo, pueda moverlo, pueda expandirlo, pueda achicarlo. Entonces este proyecto para mí tiene que ver con eso. Si ven, este es como unos planos de esta cocina. Toda esta cocina es desarmable. Obviamente necesita cierta infraestructura de servicios para poner una cocina, ¿no? Pero en tal caso, esta cocina es desarmable, es efímera, podría ser. Este proyecto igual, como fue evolucionando con el tiempo sin saber hacia dónde iba, tenía un proceso también de renderizado de imágenes, puestas a prueba, idas y vueltas con el cliente, mover cosas del lugar, volverlas a poner, reorganizar. Por ejemplo, esta es
una mesa con ruedas. Entonces, no sé, como nunca nada estaba claro, bueno, que sea lo más efímero posible quizás, que, que- que esto pueda quizás desaparecer en algún momento, aparecer en otro lugar. eh, y bueno, y todos estos equipamientos tienen la misma lógica, que, que puedan agrandarse, achicarse, moverse. Y todo esto está suplementado por este tipo de análisis, documentación, eh, diseño de piezas. Si ven, cada una de estas piezas está diseñada, fabricada. Lleva mucho tiempo hacer esto igual. No es algo rápido ni sencillo. Más allá del diseño de la pieza hay que llevarla a cabo, ¿no? Esta es como una foto del render, digamos. Y de vuelta también este cliente es bastante abierto y, y nos da la posibilidad de diseñar cualquier cosa, básicamente. Esta es una lámpara eh, que no la pidió, de hecho. Fuimos y la diseñamos y la pusimos nosotros y la vez que la vio fue la vez que ya estaba hecha. Eh, entonces, todas estas piecitas van constituyendo como todo el conjunto de este proyecto. Eh, son un montón es un montón de documentación, es un montón de material, es un montón de procesos, pero la realidad es que también al entender la industria con la que estamos trabajando y por los volúmenes que trabajamos, se nos hace quizás más directo el camino, ¿no? Más llano. Eh, este es otro proyecto que estamos llevando a cabo ahora. También tiene que ver, el interés del proyecto es parecido al de Bahía Blanca. Me llaman porque se habían comprado una casa un chico diseñador gráfico con su novia y me dicen, Facu, compramos esta casa destruida, queremos hacer nuestra casa, no tenemos mucha plata. Digo, bueno, muéstrenme cómo es la casa. Y la segunda reunión cae con una casa que el terreno era triangular. Y ya eso me fascinó. O sea, la fachada principal de la casa es la fachada más chica. O sea, la dirección de la casa es la fachada más chica. Tiene 1 metro de ancho. Eh, Perdón, 1 metro interior. Exterior es 1 metro 80, creo. Entonces me quedé fascinado y dije, hagámosla. No sé cómo, pero hagamos el proyecto y llevémosla, hagámosla. Entonces, teníamos que pensar una casa que sea barata, sobre todo. Que las operaciones sean pocas, pero más bien que sean contundentes. La casa originalmente tiene una estructura muraria. Nosotros lo que hicimos fue quitar toda la estructura principal de muros, que básicamente era lo que cerraba internamente la casa, en esta línea de viga. Ahí estaba el muro principal de la casa. Es una casa chica, de hecho, y no permitía ningún tipo de ingreso de luz. Y era muy difícil trabajar una casa de estas dimensiones, de esa forma, que verifique también en ventilación, iluminación. Entonces dijimos, hagamos un gesto grande, saquemos toda la estructura de la casa y metamos otra estructura. Y bueno, ese fue como un desafío que a mí me interesó mucho para decir, bueno, volvamos a lo que sabemos que es trabajar con la industria a la par de trabajar en la obra. Entonces, mientras hacían la demolición, empezamos con el ingeniero a dimensionar esta estructura y, y trabajarla de la forma que sabemos, ¿no? Trabajar los otros procesos que fui mostrando, ¿no? Entonces, esta estructura fue un poco diseñada por ingeniero, por diseñadores industriales y por arquitectos. Y fue como un proceso muy lindo de
de poder pensar una pieza como de las que hacemos, más grande básicamente, pero igual, con bulones, con plegados metálicos, con cortes láser. Lo único que tenía era que esta estructura se incorporaba en una base de hormigón, por ejemplo, o contenía una losa arriba existente. Entonces, esta casa todavía está en proceso, está en obra, pero bueno, la casa se conforma por una estructura interna, una fachada interna que conforma ese patio cuadriculado, y después equipamiento del tipo de que hacemos nosotros. Porque esta casa es para 4 personas y posiblemente en un futuro va a ser para 2 personas. Entonces, ¿cómo pensamos una casa que en un futuro van a cambiar las personas que viven y ellos quieren cambiar la casa? Fue una de las premisas de ellos. Entonces, todos estos equipamientos en un futuro seguramente van a cambiar. El análisis obviamente estructural surge del trabajo con el ingeniero, y básicamente la casa es esto. Yo lo resumo en esto, ¿no? Como este plano. Con este plano básicamente armamos el proyecto, sintetizándolo, ¿no? Pero para mí esto es como lo más importante de la casa. En este momento estamos trabajando en otro proyecto, acá con 2 amigos que están acá. Es un proyecto de vivienda colectiva de gran escala en Buenos Aires. Es un proyecto de Adamo Fiden, enorme, tiene 38, 39, 38 pisos. Que también nos llaman para incorporarnos dentro del proyecto de otra oficina de arquitectura, que nunca habíamos trabajado juntos tampoco con Adamo Fiden. Entonces, también nos llaman para algo similar a lo del Malva, con la excepción de que teníamos que, aparte, interpretar el edificio que no conocíamos, yo nunca había ido, y generar un sistema señalético. Al principio, obviamente aceptamos la propuesta, pero después dimensionamos lo que era hacer una señalética para semejante edificio y entender cómo funciona este edificio. O sea, este plano... perdón, pensé que estaba en otro plano. Este plano fue un poco el inicio del análisis de cómo se recorre el edificio. El edificio tiene como... Esto es como un análisis de composición de usos y circulaciones. Y ahí empezamos a hacer nuestro propio Neufert para este edificio. Este es el edificio que se llama Huergo 475. Entonces dijimos, bueno, vamos el Neufert de Huergo 475. El Neufert nuestro tiene que ver con básicamente con estas 2 siluetas de personas a las que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar. Y bueno, este proyecto tiene que ver mucho con el uso, ¿no? Con el uso de las personas sobre el equipamiento. También había que diseñar piezas también de vuelta, piezas sueltas de equipamiento. Acá quizás hay una simplificación porque ya veníamos trabajando con el Malva con este proceso. Leona 13. Y bueno, como es la misma empresa, dijimos, bueno, ampliemos lo que venimos haciendo en el Malva, ampliemos ese catálogo de piezas para Huergo. Estos son como prototipos. Entonces, volvemos al análisis empezamos a sectorizar el edificio por fracciones.
Nosotros nos toca trabajar como en lo estructural del edificio, que es toda la circulación del edificio, y en todos los espacios comunes. Empezamos a entender un poco, es bastante caótico entender si estás adentro cómo funciona el edificio porque es enorme, y son muchos pisos para recorrer. Y bueno, empezamos a trabajar sobre la señalética en principio. Entender cómo son las alturas, como la ergonomía de las personas en relación al edificio, y en relación a las piezas que teníamos que diseñar. Y también con los diferentes usuarios. Es muy importante definir usuarios a la hora de hacer estos trabajos, por, por movilidad, por altura, por edades. Todos interactúan con las mismas piezas, pero de diferentes formas, básicamente. Entonces, también tengo que aclarar que trabajamos con un estudio de diseño gráfico, se llama Lamas Burgarotti, que se complementaron a este trabajo y fue como una experiencia muy buena también. Como el diseño gráfico también empezaba a entrar dentro de este trabajo que hasta el momento nunca el diseño gráfico había trazado tan directamente nuestro trabajo. O sea, estas piezas, acá se ven en render, son todas metálicas y están todas caladas con un diseño gráfico también que tiene que ver con el análisis del diseño del edificio, de las piezas, de la modulación. Entonces ahí empezamos también a entender y a trabajar con otra disciplina. Si ven, todos estos calados tienen que ver, yo no puse fotos del edificio, te debería haber puesto quizás, tiene que ver con la fachada del edificio. La fachada del edificio es como una gran trama uniforme de ventanas que conforman toda la envolvente. Si bien tiene como algunos desfasajes el edificio, uno lo primero que percibe es esto. Entonces, ¿cómo bajábamos toda esta información a piezas de estos tamaños o algunas más chicas, ¿no? Y después también el trabajo tiene que ver con todos los equipamientos de estos espacios comunes, y el análisis y el diseño de estas piezas surgió a partir del usuario, de cómo entender alturas, cómo entender usos, aproximaciones, texturas. Entonces este fue como el primer acercamiento a este trabajo, ¿no? Hoy todavía estamos en proceso de montaje. Estamos todo el tiempo, todos los días montando cosas. Es enorme el trabajo. Pero bueno, eso, al trabajar en este volumen, nos da la posibilidad para poder testear a gran escala lo que hacemos. Y es ahí donde nuestras tipologías mínimas quizás se ponen en manifiesto en grandes volúmenes. Y el testeo tiene que ver con un montón de cosas. Con verificar de que lo que llega de producción funciona, coincide, y también verificar de lo que nosotros enviamos desde la oficina a la fábrica se corresponde, ¿no? Entonces hay como una cadena de errores que potencialmente puede fallar, ¿no? Que están implícitas en gran escala, ¿no? Esto es como un espacio común. También algo que es interesante es cómo reinterpretar el proyecto de otro para poder generar piezas nuestras. Por suerte también trabajamos con estudios que primero nos gusta lo que hacen, son estudios contemporáneos, son estudios bastante referentes para nosotros. Entonces también ese es parte del desafío, cómo hacer que nuestro lenguaje sea compatible con el lenguaje del otro y entre todos construir un lenguaje. Esta es como parte de la documentación, no sé, de este proyecto debemos tener alrededor de más de 600 planos. Es enorme. Y por último, para tampoco extenderlo tanto,
eh, tiene que ver como con la parte más académica mía, que no la separo de la práctica del estudio. O sea, para mí no tiene que ver lo que uno transita en la facultad como docente con la práctica profesional, digamos, comercial del estudio, sino como yo lo veo más como un proyecto en conjunto, una construcción de flora, ¿no? Eh, yo doy clases en la introducción de proyecto arquitectónico. Muchos años di clases en Proyecto 3 en la Universidad de Buenos Aires y también tuve seminarios que tienen que ver con todo lo que estuve hablando al principio, con el habitar, la tipología, la bibliografía que les comenté. Hoy doy clase en IPA, se llama, y tiene que ver con la vivienda, con el habitar, un tema que traza todos mis intereses. Y cómo trabajamos el habitar a partir inicialmente de obras canónicas o referenciales. Trabajamos en los últimos años con obras del posmodernismo, de la década del 80, que quizás tienen cierto grado de complejidad para entenderlas, pero tienen un grado de resolución que me siento muy representado espacialmente, ¿no? Y también fragmentar estos proyectos tiene que ver bastante con nuestro trabajo en la oficina. Entonces, estos proyectos, si bien son ejemplos a trabajar con los chicos, los estudiantes, también es una forma de rever lo que hacemos nosotros en la oficina, de cómo todo el tiempo estar trabajando en el taller de la universidad como en el taller de la oficina, como un gran taller, digamos. Por eso para mí la práctica académica, el trabajo con los chicos es sumamente importante porque es parte de mi trabajo. O sea, lo que hacen los chicos en cada proyecto es linealmente lo que yo hago en la oficina. Y quizás la única diferencia es que podemos tener ciertas atribuciones porque no tenemos cliente. Estos son como proyectos que... el proyecto de este año es una casa de Toyo Ito, de 1985. Y bueno, los chicos tienen que, a partir de esto, desarrollar sus propuestas. Tratamos de que ellos interpreten lo que puede llegar a ser una tipología, un poco de lo que estuve hablando bastante. Trabajamos bastante sobre estos términos y cómo ellos pueden llegar a abordar cada proyecto con una idea personal de lo que puede ser una tipología. Trabajamos mucho en el taller con planos y maquetas. Por la instancia de la carrera, ellos trabajan a mano y también en CAD. Y la maqueta no es parte del proceso. Estamos todo el tiempo trabajando con esto como herramienta de diseño. Y también somos bastante rigurosos con la exactitud de cómo trabajar estas maquetas. Entonces hay una parte administrativa, digamos, del trabajo que tiene mucho que ver con lo que mostré al principio, con la administración nuestra. En el caso de los chicos, la administración que ellos generan tiene que ver con esta foto de cómo despiezar el proyecto, quizás con números, como está acá. Todos estos proyectos que diseñan de alguna forma están despiezados, porque unitariamente son piezas que ellos van ensamblando y generando estas tipologías de vivienda. Por eso vuelvo a decir, vuelvo a citar de que esta es la forma de que trabajamos en el estudio, de fragmentación, de composición, descomposición. Por eso esta foto justo la saqué ayer en el taller, que les pedí una libreta a una de las chicas, porque cada uno tiene su libretita,
porque representa mucho los Excel con los que yo trabajo en la oficina, básicamente. Y bueno, estos son como algunos proyectos que ellos van trabajando. Trabajan también mucho desde el despiece. Esto es como 4 fachadas sin ningún contexto, solamente la parte técnica de la fachada, también el entendimiento técnico de las estructuras y cómo éstas se pueden fragmentar, o también entenderlas desde la maqueta en su completitud. Así que bueno, esta fue un poco mi presentación. Estoy muy contento de que haya estudiantes porque es sobre todo los que más interactúo en la universidad y con los que quizás yo más proyecto, ¿no? Aún más muchas veces que en la propia oficina. Y bueno, gracias por la invitación y creo que esto es más que una charla, me gustaría hacer como un taller de diseño más. Así que gracias. Y gracias a todos por venir. Veo todas caras nuevas que no conozco porque no estamos en Buenos Aires y me alienta aún más a hablar para gente que no conozco. Así que gracias. Perdón. Pongo los créditos porque con todas estas personas son las que, con Joaquina, que mañana llega, se perdió mi charla, pero llega mañana a Mar del Plata, trabajo en la universidad y con todos estos chicos trabajo en la oficina, que son parte de alguna forma de esta presentación. Gracias. Bueno, no, te agradecemos a vos, la verdad que estuvo muy interesante. Siempre solemos abrir una ronda de preguntas. Yo me estoy acercando a alguien que siempre da el puntapié inicial, pero que me gustaría hablar porque yo para eso soy bastante malo, así que ya que superamos el percance de la vecina que vino enojada recién, que nadie se dio cuenta que vino, pero nunca pasó. Pero bueno, hoy podía pasar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, es un poco este momento. Pablo. Espectacular. Yo sabía que iba a empezar por ahí también. Estaba guionado esto. Bueno, hermoso todo. Mi pregunta va al principio de la presentación, cuando hablas de contradicciones que pueden haber comenzado en la etapa de la facultad. ¿Por qué lo viviste como una etapa de contradicciones? Para mí porque yo sentía que me gustaba la arquitectura, pero no entendía dónde encontrarla. Entonces era una contradicción de que los primeros años no me gustaba lo que yo estaba haciendo en la facultad, sin embargo algo me apasionaba. Entonces era una contradicción de decir, ¿por qué me gusta la arquitectura? Si en realidad lo que estoy aprendiendo no me interesa, no me gusta, como, no sé si como me lo daban, capaz no tiene que ver con el profesor, pero no lo encontré. Entonces mi carrera empezó un poco, siento, con el tiempo, ¿no? Y también citando a este libro con cierta complejidad, en el sentido de que era complejo para mí ir a la facultad los primeros años. Yo me imaginé que iba a ser como fantástico estudiar arquitectura y al principio me di cuenta que no tanto. Pero sin embargo había algo en mí que me gustaba, entonces era como medio contradictorio, decía, no quiero ir a la universidad, me costaba ir los primeros años, pero sin embargo estaba apasionado por la arquitectura, pero no la conocía tanto. Y este libro, también los primeros años hay mucha carga de arquitectura moderna, y a partir de esta crítica empecé a entender la importancia y lo bello también, ¿no? del modernismo, ¿no? A partir de una crítica, como quizás me sirvió más en leer ese libro para entender la arquitectura. Claro. Y
para mí la contradicción tiene que ver conmigo mismo, ¿no? Pero al ver ese libro, al leer ese libro, me interesó el punto de vista sobre la contradicción en la arquitectura, cómo lo toma Venturi, ¿no? Y también cómo desprejuicia un poco el taller de diseño y la disciplina tan estricta que muchas veces nos imponen como estudiantes y que yo discrepo totalmente porque en mi oficina yo no soy no trabajamos como el taller de diseño que entonces yo tengo una gran crítica a mi periodo facultativo inicial, así que puedo llegar a hablar horas quizás y debatir, ¿no? Está bueno porque hay estudiantes, o profesores también. Sí, es un lindo tema. ¿Alguien más? Siempre me toca. No, primero felicitaciones, porque para mí fue una charla bastante inusual. Como una charla desde que me pareció cuando empezaba que no iba a ser así y después fue de otra manera. Es como que me sorprendió. Porque en el discurso de esto de la complejidad y de la contradicción, con el que vos empezaste, que era más, ahora cuando la pregunta de Faustín entiendo un poco más de dónde venía eso, eh, pero que también es una cosa que vos la reinventaste de otra manera, porque por lo que vi, no sos nada contradictorio en el hecho, porque tenés que producir no un objeto, sino un montón de objetos, con lo cual prácticamente la contradicción en tu forma de hacer las cosas es menos de 1 milímetro, ¿no? Se podría decir. No existe otra contradicción. Y la complejidad está en que esa exactitud o ese profesionalismo en el estudio de cada parte implica resolver una cantidad de cosas con elementos, en definitiva, simples en lo estético, digamos, ¿no? No creo que ninguno de estos sea simple en el armado y eso, hay mucha cosa detrás de eso. Que me parece que es súper interesante para la arquitectura, ¿no? Entender de que vos podés, desde una cosa absolutamente milimétrica, tramada, me sale esa palabra, tramada geométricamente dura, podríamos decir, porque es geométricamente dura, lograr esa gran performance en términos de utilidad o en términos de uso real de las cosas, ¿no? No es una pregunta, a ver, me estoy dando cuenta que no voy a hacer ninguna pregunta. Me hizo acordar algo que por la edad algunos van a entender de qué hablo y otros no, que es toda la señalética que se hizo en el Mundial 78. Vos la conocés. Bueno, es una cosa fabulosa, ¿no? Fabulosa. O sea, de un tipo que no existía el ploteado de carteles ni nada por el estilo, ¿no? En esa época, y que de una idea sencilla, pero a su vez que tenía que posibilitar un montón de cosas, ¿no? Desde el dibujo de un tipo pateando una pelota hasta la flecha de entrada-salida, es decir, un montón de situaciones, ¿no? Resueltas con un gran profesionalismo, ¿no? Y que eso no iba en desmedro de lo estético, ¿no? Todo lo contrario, eso iba en favor de producir una estética, o producir una forma, digamos, porque estética me parece una palabra muy sofisticada. En ese sentido me parece que o por lo menos como yo lo viví la charla, es como, no como usamos habitualmente
los arquitectos el libro de Venturi de complejidad y contradicción, ¿no? Como una gran crítica a ciertas formas de uniformidad, ¿no? De estéticas uniformes y demás que vienen del lado de la geometría y no del otro lado. Si no, vos lo utilizaste como, me parece a mí, como en gran rigurosidad, y que esa rigurosidad a su vez permite una cantidad de formas de ser usado, que me parece lo más interesante, que aparte es el problema que vos tenés que resolver. O sea, no podés resolver, no sé cuánta cantidad de objetos hay en el Malva Puerto, no me quiero ni imaginar. O sea, me da pereza ya pensar en todos los planos que hiciste. No podés pensar cada uno como un objeto separado, ¿no? Y con una visión cuasi de escultor, ¿no? Tenés que pensarlo como de un tipo que tiene que producir eso, ¿no? Y que a su vez eso también tiene un valor estético que tiene que tenerlo, porque es así. Nada, felicitaciones, nada más. Muchas gracias. Sí, también la contradicción está muy presente, ¿no? Hacer lo que hacemos capaz que es una contradicción para ciertos arquitectos también, porque tranquilamente puedes caer en que haces muebles. Entonces, es algo que uno, habiendo estudiado arquitectura, quizá como yo la estudié en los primeros años, aclaro, porque los últimos años fueron buenísimos, si yo me toparía con esos profesores, lo que yo hago quizás no sería arquitectura para ellos. Yo cuando descubro esos libros, dije, che, estos tipos me están hablando de esto, cuando la arquitectura es esto. Y eso fue fascinante. No para no renegar de ellos, sino para entender de que se me abría como un campo que no conocía y que realmente hoy en día me apasiona, ¿no? Verlo de esa forma, intentar trabajarlo de esa forma también. Por eso para mí el ámbito universitario es clave. Y la UBA, me imagino que acá en Mardel también, en Distela no tanto me parece, al tener variedad y heterogeneidad, uno puede ir transitando caminos, y eso quizás los chicos que son estudiantes estaría bueno que estén alerta de encontrarse, como forjar su propio interés dentro de la universidad pública, que creo que eso es fundamental. También en La Plata, Lufo de La Plata, que es la heterogeneidad, y tiene que ver con todo esto. Gracias. ¿Alguien más? Si no recuerdo mal, era unidad de fragmentación, ¿no? El título de la charla. Sí. La pregunta es esta, porque yo, bueno, primero también felicitaciones por el trabajo y me parece impecable, y sobre todo el interés que tienen por la flexibilidad, que se nota que es un terreno que les queda muy cómodo, es si cuando van a los proyectos son realmente ustedes como oficina un estudio flexible, o todo lo que traen desde la oficina les cuesta modificar en obra. Si somos nosotros como estudio estudios flexibles en el sentido de cuando van a la obra. cuando vamos... Y cuando hay cambios, cuando puede ser que haya cambios. Ah, no somos muy flexibles. Para nada. Bien. No, muchas veces no. Perfecto. Realmente también depende del cliente. En realidad la pregunta era esa, ¿cómo se llevan cuando hay cambios? Porque lo que hacen ustedes Sí, parece como que desde el proyecto es muy flexible, pero cuando llevan la obra pareciera como... no, a veces con el último tiempo, con los últimos años, creo que el cliente se direcciona bastante a entender lo que hacemos, porque si no, no nos contratan. Creo que hay muchos clientes que nunca vamos a tenerlos como clientes, mucho perfil de persona, ¿no? Y creo que esas personas que se acercan a nosotros vienen bastante encaminadas quizás a entender nuestra forma de trabajo, lo cual está bueno. Pero por ejemplo ahora estamos trabajando con la Sociedad Bíblica Argentina. Un día me llegó el mail
de las personas que hacen las Biblias. Como no entendía por qué nada que ver al tipo de clientes que tenemos. Y, y sin embargo, fue como un desafío decir, ¿cómo le explico un poco lo que hacemos a alguien que viene con una idea completamente diferente? Y sin embargo, compatibilizamos muy bien y ahora estamos en obra todavía. Em, y hubo muchos cambios, de hecho, en ese proyecto. Pero lo bueno de esos cambios es que ellos interpretaron cómo cambiar las cosas, porque entendieron sistemáticamente cómo trabajamos. Entonces, a mí, de hecho, me sorprendió porque es gente que son de otro palo completamente diferente, de diseño, no se relacionan nada con la arquitectura ni con el diseño, más con la gráfica, ni siquiera con el diseño gráfico que consumimos nosotros, pero sin embargo fue una buena dinámica y hubo muchos cambios en el proyecto, no en la obra. Ya cuando pasamos a obra, por el tipo de trabajo que hacemos, también advertimos al cliente que todo esto no se puede modificar una vez que se entra en producción. A lo sumo que mandes a producir más piezas para otra solución. Pero bueno, también hay ciertas muebles o equipamientos que permiten modificaciones en alturas o repeticiones, eso sí. Ese tipo de modificaciones son las que más me gustan quizás. Bueno, ¿alguien más? Allá. Puedes gritar. No, yo quería preguntar qué programas usan para hacer toda la documentación técnica. Porque nada, dijiste 600 planos y mi cabeza explotó. Esos planos, la mayoría que viste son en un programa que se llama Fusion. Es un programa que yo no tengo idea cómo se maneja. Lo manejan los diseños gráficos, industriales. Pero es un programa muy inteligente para trabajar chapa. De hecho, no sé si hay un programa para arquitectura tan similar porque tiene una interfaz de línea de tiempo increíble. Es como medio inteligente, siento yo. Si bien no lo uso, lo entiendo. Después usamos CAD también, 3D Max, Rhino, SketchUp también, y no mucho más. ¿Alguien más? Bueno, veo que se abrieron las puertas del espacio de relax. Así que bueno, le damos, bueno, de vuelta, le agradezco a Facu y los colaboradores haber venido, a toda la gente que viene un día como hoy, que bueno, muchas veces llama a quedarse encerrado. Y bueno, ahora podemos hacer un intercambio más personal y más distendido tomando algo. Bueno, desde ya muchas gracias y ya después vamos a retomar el ciclo de charlas ya en agosto, luego de las vacaciones. Así que bueno, espero volver a contar con ustedes. Gracias. Gracias.